Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a un nuevo programa de Un Café como Excusa. Y hoy tenemos una excusa muy importante, una excusa muy saludable de un tema que nos interesa a todos, que quizás algunas personas lo han olvidado, otros no lo han podido olvidar y lo peor de todo es que ese problema del que vamos a hablar aún sigue entre nosotros. ¿Así es o no es así, Diego? ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo, así es, estamos viviendo aún una crisis y la gente no se concientiza de eso aún, pero aún sigue en el aire y seguimos todavía afectados por este problema. Estamos hablando del COVID-19. Un virus que ha atacado y que ha despertado en muchas personas enfermedades que no sabía que lo tenían y que los lleva a condiciones muy severas, lamentables, que llegan al punto de perder o la vida o su calidad de vida. Diego Lombardo es terapeuta respiratorio, especialista en rehabilitación cardiopulmonar, una persona pues que obviamente hemos invitado para que nos explique, para que nos cuente realmente lo que para muchos esto fue un cuentazo del COVID-19 y que realmente no es así. Y por eso el programa lo hemos traído a una casa, a un apartamento aquí en Manizales de Clara, Inés y de Fernando. Muchas gracias por recibirnos en la casa. Con todo el gusto. Y nos estamos tomando un café, Diego y Clara, en esta hermosa vajilla. ¿Tiene historia esta vajilla o no? Tiene pasado. Sí. Historia patria, patria. Pero es que es bellísima, ¿no? Es de esas vajillas que conservaban las abuelas. Sí, viene desde allá. Viene desde allá, sí, es que tiene. ¿O no, Diego? Sí, claro, completamente clásica. Ideal para ella, pues porque es toda una dama, una mujer muy elegante y es un clásico de vajilla que está sencillamente espectacular. Un café absolutamente delicioso. Bueno, Diego, hablemos de Clara. Clara Inés es una paciente que me siento orgulloso de la recuperación que tuvo y del trabajo que hicimos con ella, ¿cierto? Es una paciente precisamente post-COVID, que estuvo, ¿cuánto tiempo estuviste en unidad de cuidados intensivos, Clara? Estuve que 20 días. En la unidad de cuidados intensivos, un mes, de los cuales Un mes. 17, 18 días intubada. Ok, entonces estuvo intubada un buen tiempo, eso genera en toda persona que esté en cuidados intensivos con una intubación prolongada desacondicionamiento muscular generalizado, principalmente los respiratorios, porque el ventilador lo que hace es suplir esa función, entonces se atrofia, ¿sí? Ella me llegó, ella ya venía en unos procesos, pero no había tenido, parece ser, un progreso, y la conocí y fui hasta el apartamento de ella y la vi reducida en la cama. Una persona que no tenía independencia total, dependía 24 horas de un auxiliar de enfermería. ¿Qué más hacía la auxiliar contigo? ¿Qué te llevaba a hacer? ¿Qué te ponía a hacer? Primero que todo era con pañales. Entonces, el baño era en la cama, porque los pies estaban caídos y no podía dar paso, no me sostenía. Me daba la comida, mejor dicho. Todo. Dependiente 24 horas. Ese COVID comenzó, digamos, como el de muchas personas. O sea, te comenzó con una gripa, un malestar leve y se fue como complicando. ¿Cómo fue? Te voy a decir, Fernando, yo pensé que a Fernando le daba el COVID y no lo superaba, que se moría, y me dio fue a mí. A él le dio exageradamente leve, yo nunca me di cuenta que me enfermé, me cogió, me hospitalizaron 8 días acá en casa, a los 8 días la oxigenación para abajo, para la clínica y de una a cuidados intensivos. Ese tratamiento, digamos, de Clara, pues por supuesto que está con nosotros, gracias a Dios, y afortunadamente, entonces fue el apropiado, Diego. Cuando ellos salen de la unidad de cuidado intensivo, lo primero que hay que pensar es en fortalecerlos otra vez, a que se recupere y que mejoren su calidad de vida, ¿cierto? Durante el tiempo que estuvo reducido en la cama, que yo la encontré en una cama literal, y yo la primera valoración que le hice fue, muévame una pierna, muévame la otra,
levante la cabeza, intente levantarse de la cama y no era capaz de girar. A duras penas levantaba la pierna. Ahí empezó el proceso de empezar a rehabilitarla. Acompañado, porque la rehabilitación es un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? No es solo la parte rehabilitadora, muy importante, es la más importante, pero vamos acompañado de fonoaudiología y otras cosas. Trabajando con esto, empecé a fortalecer de abajo hacia arriba, para que ella pudiera tener mayor dependencia, que no tuviera tanta dependencia, que ella pudiera pararse, ayudarse a parar, que no tuvieran que jalarla y presionarse y enfermarse posiblemente las personas que estaban con ella, porque estaba completamente relajada. Entonces el trabajo fue tan satisfactorio y tan concentrado en rehabilitar todos los músculos, luego los respiratorios, que vemos estos resultados. Diego, entonces de acuerdo a eso, digamos que entonces tú la tomas a Clara en ese momento, digamos, y fue muy duro, digamos, empezarla a rehabilitar, o digamos que la mejoría fue empezándose a notar. Al principio, claro que se dio muy duro, pues porque ella no tenía nada de fuerza, ella no podía moverse, ella no podía levantar un brazo, ella no podía levantarlo ni sostenerlo. Entonces, empezar ese trabajo fue muy duro, más para ella, porque levantarse le era imposible. Empezamos a trabajar esa parte y, oh sorpresa, a la semana de estar trabajando, porque eran todos los días que yo iba a hacerle su terapia, a la semana ya se levantaba de la cama. Podía girar, levantarse y sentarse, volverse a acostar, acomodarse, girar, levantarse, y eso fue algo que con eso uno dice, no, la recuperación va a ser muy rápida, va a ser muy satisfactoria, y ya luego de eso empieza uno a concentrarse en otros puntos de la recuperación y la rehabilitación. Pero fueron al mes, ¿cómo te sentías ya al mes? ¿Qué hacías tú al mes comparado con el primer día que yo te vi? Ya podía intentar caminar, dar pasos. Quiero retroceder un poco. Cuando Diego llegó, me encontró como les acaba de comentar. Yo no sé qué tiene él en la voz, yo no sé qué tiene él en el don de mando, yo no sé qué tiene él, pero siéntate, no soy capaz, no digas eso, no digas eso. Y no me obligaba, con sus palabras me impulsaba, párate, yo me paraba. Entonces fue una recuperación que yo misma me emocionaba de ver la rapidez en que yo estaba evolucionando. Tuve otra fortuna, y es que nunca me preocupé porque yo fuera a quedar enferma, o porque no me fuera a levantar, o porque las piernas no me fueran a... Siempre tuve fe, mucha fe en que iba a salir adelante. Pulmones y mente, ¿no? Total. Definitivamente, si no se conectaban, no había recuperación. Eso es una parte importantísima en cualquier paciente, una recuperación, una rehabilitación, lo que quieran, oncológico, lo que sea, ¿cierto? La parte mental es la parte más importante en la rehabilitación de un paciente. Yo llego a donde cualquier paciente que está en esas condiciones y lo primero que hago es romper el hielo, que se sienta a gusto, que no me vea como el que le vengo a sacar la leche, el mar, pues a tirarle duro, no. Esa parte de distracción hace que ellos empiecen a asimilar más las cosas, que no se concentren en lo que están pasando, sino en lo que van a mejorar. Y en medio de broma y de cosas que porque yo sí los pataneo y los molesto y todo ese cuento, eso hace que ellos se motiven más y que estén preparados para el otro día a recibirme y hacer ese trabajo. Diego, hablábamos en una charla previa que tuvimos tú y yo, y pues obviamente la vida continuó, estamos como si no hubiera pasado nada, como antes del año 2020, pero hay cientos de personas con consecuencias, hay cientos de personas que quedaron con muchas afectaciones
que pues, para los que tuvimos la fortuna de no tener esas personas en este momento afectadas, pues no nos damos cuenta, pero ¿cuáles son esas afectaciones que tú hoy en día, 2, 3 años, estás vislumbrando? Antes del COVID había mucha enfermedad, más que todo sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, ¿cierto? Y ellos pues estaban en su zona de confort, estaban estables, estaban sin ningún problema. Llegó el virus 2020 y todas esas enfermedades se triplicaron. Empezaron a manifestarse mucho más agresiva en los pacientes, tanto así, lamentablemente, muchos de ellos fallecieron, ¿sí? Muchos de ellos quedaron con secuelas severas, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que ya no pueden subir una falda, caminar tranquilamente porque se sienten asfixiados, porque el corazón empieza a trabajar más rápido, ustedes están medicados y todo ese cuento. Y ahí es donde ellos empezaron a concientizarse. Ya no soy capaz de hacer tal cosa. Venga, no puedo subir esta falda. Algo muy, muy triste que muchos lo lamentan, en sus relaciones sexuales ya no rinden como lo hacían antes. Ustedes se sienten, aparte de que no funcionan bien sexualmente, la parte psicológica las afecta también mucho. Ustedes, eso hace que afecte más. Eso lleva a que nosotros los rehabilitadores nos enfoquemos en todas esas falencias. Paciente cardíaco, paciente hipertenso, paciente pulmonar crónico, paciente con oxígeno permanente, paciente post-COVID que tiene todas esas restricciones musculares y respiratorias para mejorarles calidad de vida. Hay algunos pacientes que no van a tener la independencia que siempre la tuvieron, pero sí van a tener mayor independencia que los mejore en la parte anímica. Y nos citamos hoy, Diego, en un apartamento, en una vivienda en Manizales, por un propósito, pues obviamente venir a saludar a Clara y a Fernando, por supuesto, pero también contarle a las personas que el trabajo no es un consultorio, sino que el trabajo de Diego se concentra en esto, en visitar de manera domiciliaria a los pacientes, porque digamos mucho mejor para ellos que estarlos movilizando, ¿no? Resulta que primero, no hablar mal del sistema ni nada de esas cosas, las autorizaciones se demoran un poco y para los pacientes, la mayoría de los pacientes, trasladarse a un centro de rehabilitación le es un poco complejo, porque no tienen plata para pagar los pasajes porque son mínimo 3 veces a la semana, no tiene alguien que los acompañe, no tienen un seguimiento individualizado. Entonces, ¿yo qué dije? No, pero es que los pacientes les queda muy difícil hacer todo eso, hay muchas limitaciones para ellos recuperarse, entonces diseñé el programa para hacerlo de manera domiciliaria. Y me dicen, ¿pero con qué vamos a trabajar? Con lo que hay en la casa. Unas escaleras me sirven para trabajar el corazón, para trabajar la fuerza de las piernas. El mueble, una silla, me sirve para trabajar el equilibrio, ¿sí? Entonces todo el contorno de la casa, de la habitación, del sitio donde se encuentra el paciente, yo lo aprovecho para beneficio del paciente. Y los resultados se han visto, por ejemplo, con ella, que todo lo hice en la casa, en la habitación, en un cuarto de, ¿cuánto? De 2x2, bueno, algo así, ¿cierto? Y ahí en ese espacio ya pude hacer muchas otras cosas, llevarla de la habitación a la sala caminando, de la sala a la habitación, que fue un proceso duro y largo para ella. Personas que trabajan de manera silenciosa, personas que están de pronto necesitando, Diego, esa atención, ese servicio, que no saben qué hacer, que digamos que tienen inconvenientes logísticos, por llamarlo así, para llevar al paciente a los tratamientos, pues digamos que esta es una muy buena alternativa y por eso hoy queríamos tener un programa especial, porque sabemos que son muchísimas las personas que están recibiendo atención como la recibe Clarita, o también personas que en este momento están diciendo, ¿qué hacemos? Estamos muy complicados para que nos atiendan o para ir a determinado sitio. Entonces, definitivamente es una excelente alternativa poderlo hacer. Diego, esos horarios de atención, ¿estás disponible para todos tus pacientes, eso domingo a domingo? Me imagino yo que eso es correr cuando se necesite. Yo estoy trabajando y estoy viendo pacientes de lunes a sábado, ¿cierto?
recorriendo la ruta, visitando a los pacientes en su casa, se concreta una cita, una hora, yo llego y lo atiendo la terapia dura entre 40 a 50 minutos, dependiendo de la severidad del caso, ¿cierto? Acá en Manizales lo estamos haciendo de manera presencial. El programa está diseñado también para hacerlo de manera virtual, aprovechando las áreas que el paciente tenga en su casa. Yo he dirigido y he manejado pacientes que han estado en Estados Unidos, que están en Pereira, tuve pacientes de Cali y Bogotá y los resultados también fueron muy satisfactorios. ¿De qué depende el éxito de un procedimiento de estos en un paciente virtual? De la entrega y de del juicio, de la disciplina que tenga el paciente, porque yo estoy con él una hora, dejo tareas, ¿sí? Y ya depende de él que las haga o no las haga. Esa es la parte más importante, pero yo estoy pendiente, yo estoy conectado con él cada vez que tengo la cita con él y le estoy asesorando, corrigiendo y cambiando rutinas. ¿Juiciosa con las tareas o no? Muy juicioso. Muy juiciosa. Con este general. María, me imagino. Y pues obviamente con Diego pidiendo la lección, como decían antes, ¿no? Se conversan y me dan duro, Dios duro mío, y a la cabeza. 2 contra 1, mayoría gana, ¿no? Nos encanta mucho que estés bien, en proceso ya de recuperación y por supuesto con muchas ganas de vivir y seguir adelante. Para adelante, para atrás ni para coger impulso. Eso veo, y eso es un ejemplo. Gracias a Dios, gracias a Fernando, gracias a Diego, aquí voy. Estimado Diego, muchas gracias y felicitaciones. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer haber estado en tu programa y compartir esta experiencia con una excelente paciente. Clara es una mujer muy juiciosa, muy disciplinada, que tenía ganas y deseos de salir y de levantarse de una cama. Afortunadamente llegué y le pude aportar en su recuperación. Para mí ha sido un placer compartir y contar esta historia de vida con ella. Y este cafecito en estos pocillos muy especial, ¿cierto? Cordialmente invitados. Y a ustedes muchas gracias por tomarse este café con nosotros el día de hoy, un café buscando el bienestar, la salud de las personas, recordar ese mal episodio que tuvimos hace unos años en el mundo con ese COVID que no se ha ido y que esperemos pues no se vuelva a alborotar y que no se vuelva pues obviamente a meter entre nosotros, a dejar personas pues digamos con secuelas, con carita o pues obviamente que pierdan la vida. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en 8 días en un nuevo café.